Flavio Fuertes, bienvenido al programa, bienvenido a esta posibilidad que vamos a tener de dialogar con mucha gente que nos estará escuchando, porque bueno, sos representante del Pacto Global de Naciones Unidas en la Argentina, tema importante del que hablamos mucho, escuchamos mucho, pero no sé si conocemos tanto. ¿Qué es el Pacto Global? Bueno, Tete, gracias por la invitación. El Pacto Global es una iniciativa que lanzaron las Naciones Unidas en el año 2000. El objetivo que ha tenido Naciones Unidas es promover en el mundo los negocios lo que se da en llamar la responsabilidad social empresaria. Es decir, involucrar a los empresarios en que puedan maximizar la contribución positiva que hacen en la sociedad, pero al mismo tiempo hacerse cargo de esos impactos negativos que las propias actividades empresariales tienen. Y la manera que tiene Naciones Unidas es decir a los empresarios, ¿por qué no se comprometen ustedes en respetar los derechos humanos, en garantizar buenas condiciones laborales, en ayudarnos a cuidar el ambiente y en eliminar la corrupción y fomentar la transparencia en el ámbito empresarial? Y así surge. ¿Y cuál es la recepción ante esta posibilidad, ante este planteo? La verdad que es una recepción fabulosa la que tuvo. Pensemos que Naciones Unidas lo lanza en el año 2000 y en ese momento no había mucha idea de lo que se daba en el mundo empresario de la responsabilidad social. Y hoy tenemos 12.500 empresas de prácticamente todo el mundo que se comprometieron públicamente con estos 10 principios y por supuesto que se han involucrado de una manera muy activa junto con nosotros. Sí. Bueno, aparte también hay un principio básico de devolución, ¿no? Una empresa que es exitosa recibe mucho de la gente y entonces es bueno que tenga esta sensación que es como decir gracias. Absolutamente. Esa es una de las respuestas que nos dan los empresarios. Nos dicen, nosotros no hubiésemos llegado acá si la comunidad no se hubiese involucrado con nosotros, si las facultades no nos hubiesen formado buenos recursos humanos. Nosotros decimos, no hay empresa exitosa en una sociedad que fracasa. No. Entonces justamente la empresa tiene que verse de la mano de la comunidad. Entonces hay que ayudar a resolver esos problemas. Hay que encontrar fórmulas en donde ganen las dos partes. Gane la empresa y gane la comunidad. También. Y entonces ahí los lazos se fortalecen, se unen. Y entonces ganamos todos. Y eso es lo que buscamos con la Hablabas responsabilidad. de temas ambientales y uno inmediatamente piensa en contaminación, pero debe haber otros también, ¿no? Por supuesto, la contaminación, sobre todo para algún grupo de industria, es un elemento en el cual las empresas están llamadas a ayudarnos a hacer muchas cosas. Una de las cosas que estamos nosotros ahora lanzando en Naciones Unidas es el compromiso empresarial para limpiar los océanos. Hoy la cantidad de desechos plásticos que están flotando. Me impresionó porque leía que si seguimos así vamos a tener un mar plástico en vez de un mar de agua. Exactamente. Increíble. Entonces, Naciones Unidas va tomando estas preocupaciones globales y va invitando a los empresarios a que busquemos juntos una solución. Empaquetamiento, reciclado, reutilización de productos, repensar algunas otras soluciones que puedan satisfacer al negocio, porque todo tiene que venir envuelto en algo, pero puede venir envuelto en algo que no genere tanto daño, tanto perjuicio al medio ambiente. Y entonces ahí vamos encontrando soluciones de la mano de los empresarios, los invitamos a co-crear las soluciones con las universidades, pensemos en la innovación como un elemento fundamental. El empresariado tiene una capacidad de innovar innato. Y entonces de ahí ellos nos pueden dar una gran cantidad de lo que llamamos estas soluciones empresariales para encontrar un desarrollo sostenible. Sí, porque también fue recibido con mucho alborozo esta posibilidad del plástico cuando fue inventado, ¿no? Y cuando se halló y se encontró, pero después nunca se pensó lo que tarda, por ejemplo, ese plástico en desaparecer. Es impresionante cuando uno va conociendo las cifras, ¿no? Exactamente. Bueno, ya por suerte tenemos muchos gobiernos que están empezando a regular esto, pero justamente lo que nosotros le pedimos al empresario es, usted tiene una capacidad de liderar, tiene una capacidad de innovar y se tiene que adelantar a las nuevas regulaciones. ¿Por qué? Porque si no viene por el lado de la regulación, se lo van a pedir otros actores, los consumidores. Cada vez más los consumidores están conscientes de que determinados productos quieren saber cómo están elaborados, de dónde vienen las materias primas, qué condiciones laborales hay por detrás. Entonces hay consumidores que le exigen a la empresa que también aporten una solución diferente a estos temas. Entonces ahí hay una gran capacidad de las empresas de vuelta, de liderar con el ejemplo, de innovar y de anticiparse a las demandas que la propia ciudadanía o la sociedad en algún momento le van a decir a los empresarios, hay que cambiar. No podemos seguir haciéndolo de esta manera. Claro. ¿Y cuál sería el desafío más importante o más urgente
a tratar de encarar ahora? Bueno, Naciones Unidas en el año 2015 aprobó una agenda muy concreta y propuso a los gobiernos 17 objetivos que se conocen como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van, por supuesto, desde la eliminación de la pobreza, pasando por la reducción de las desigualdades, los temas de género y el empoderamiento de las mujeres, el agua y el saneamiento, la energía y la construcción de instituciones que puedan dar respuestas a nuestras demandas. Y propuso una agenda en el año 2015 con finalización en el año 2030. Así que ahí tenemos 17 prioridades que en el ámbito de Naciones Unidas se aprobaron de una manera unánime y que significan que estas son las 17 prioridades en donde tenemos que llamar a la acción muy rápido por parte de los empresarios. Luego, cada empresa, en función de las demandas de su propia comunidad, puede poner más atención a alguno que otro tema. Si uno está al lado de una comunidad en donde las mujeres no tienen un gran acceso al mercado, pues entonces la empresa tiene que invertir en esas mujeres, porque está probado que eso trae múltiples beneficios para el desarrollo. Si uno está en una comunidad donde el problema tiene que ver con la escasez del agua y es una empresa, entonces hay que invertir en ver cómo uno es más sostenible con la utilización del agua. Entonces, las 17 prioridades son globales y uno lo que tiene que hacer es analizar estas 17 prioridades en función de cuáles son los temas más críticos de su comunidad y el empresariado levantar la voz, sentarse en la mesa de negociación con los gobiernos, con las universidades, con la sociedad civil y decir, ¿por qué no probamos de esta manera? ¿Por qué no probamos con tal o cual cosa? Así que eso es un poco el llamado que está haciendo hoy Naciones Unidas en todas partes y especialmente en Argentina también. Sí, y también una mirada de atención alrededor, ¿no? Porque aparece todo esto. Cuando hay una empresa o una persona también que empieza a mirar con atención y se da cuenta qué está pasando, ¿no? Por supuesto. Y qué es lo que se puede solucionar. Y también me encanta la posibilidad de interactuar con las universidades, con todos los elementos de la sociedad que pueden aportar algo, ¿no? Nosotros nos estamos enfrentando a un momento bisagra, Tete, en el mundo, digamos. De vuelta, en diciembre del 2015, Naciones Unidas logró un acuerdo por el cambio climático, que fue el Acuerdo de París. Sí, el famoso Acuerdo de París, en donde nosotros como sociedad que habitamos este planeta, el único en el cual sabemos que se puede habitar, nos comprometimos a no aumentar la temperatura del medio ambiente más allá de 1,5 grados. Entonces tenemos que reinventar todo lo que hemos inventado en los últimos 2000 años. Tenemos que reinventar una manera de producir los bienes y servicios que consumimos hoy en día. ¿Qué significa esto? Significa encontrar maneras de producirlo no utilizando petróleo, utilizando fuentes alternativas, viendo cómo los recursos empiezan a ser finitos y limitados y entonces dejar aquella idea de que en realidad podemos malgastar, total no importa nada. Exacto. Y lo mismo con el consumo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones de consumo sin tener en cuenta el impacto que esto tiene y sin pensar siquiera si lo necesito o no lo necesito. Entonces, en realidad, el llamado de la responsabilidad social es un llamado a repensar la manera en que convivimos con las comunidades, en la manera en que interactuamos con los recursos naturales y cómo me vinculo yo con vos, cómo me vinculo con el otro. El otro y los otros son portadores de derechos y las empresas tienen que ser conscientes de que hay que entonces encontrar nuevas fórmulas de interactuar con esos otros que los llamamos los grupos de interés. Y la universidad es un elemento clave. Clave, porque si tenemos que reinventar todo, la reinvención va a venir del mundo del conocimiento. Entonces las empresas tienen que invertir en la universidad, tienen que invertir en investigación, en innovación, en desarrollo, en nuevas técnicas. De vuelta, nos enfrentamos a un mundo donde es bisagra. O vamos a encontrarnos con un futuro muy incierto, en donde en realidad no sabemos cómo va a ser ese futuro, o empezamos a construir un mundo un poco más sostenible, donde todos tengamos las mismas oportunidades y fundamentalmente que nuestros hijos y nuestros nietos tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Entonces, la innovación, la investigación, el desarrollo del conocimiento es clave. Estaba pensando, porque nosotros estamos aquí en URRUS, que es una universidad corporativa que llega a mucha gente y justamente es una empresa aseguradora, ¿no? Una empresa aseguradora que está muy en contacto con todo el cambio climático, porque también está ahí muy atenta a todo lo que sucede, ¿no?
en este factor tan importante, ¿no? Que es el cuidado del cambio climático. Exactamente. Porque todos sabemos, todos decimos que increíble la cantidad de días de lluvia, la cantidad de días de calor, hay más tornados, lo vemos en la naturaleza y eso tiene una relación absolutamente directa, ¿no? Bueno, por suerte tenemos una empresa como Río Uruguay Seguros que ha sido de las primeras que cuando desde Naciones Unidas nosotros hicimos un llamado a las empresas a comprometerse públicamente con estos 10 principios, levantaron la mano. Y desde hace más o menos 12, 13 años ellos vienen acompañando el esfuerzo de Naciones Unidas. Y aparte no solo lo viene acompañando, sino que además viene generando una influencia positiva en su comunidad. Porque en realidad esta universidad lo que va a hacer es enriquecer la calidad de la comunidad. La empresa luego podrá obtener mejores recursos humanos, pero sin lugar a duda lo que está haciendo es fortaleciendo el vínculo con la comunidad, de la cual también otras empresas van a beneficiarse. Por supuesto. Y ese es el entorno positivo que nosotros queremos que generen las empresas en las comunidades. Está bien. Flavio, hablemos ahora de la gente. O sea, ¿qué puede hacer cada persona que nos ve para tratar de mejorar el medio ambiente? Lo primero es la acción. No podemos seguir pensando, uy, qué problema, las inundaciones, la sequía, la cantidad de residuos que hay. Lo que tenemos que nosotros es tener un compromiso individual. El cambio parte por nosotros y luego ese cambio lo tenemos que llevar a las organizaciones en donde estamos. Una empresa, un colegio, una universidad, una organización civil, el gobierno, donde estemos. Entonces pensar, ¿sí? ¿Qué acción puedo hacer yo hoy, por ejemplo, por el cambio climático? Pequeñas decisiones. Estas 10 cuadras que me separan a mí del estudio de mi casa, en auto, caminando o en taxi. Esas decisiones son las que nos van a convertir en que nosotros enderecemos un poco el destino del medio ambiente para un lado o para el otro. Por más pequeña que sea la contribución, siempre es importante. Lo decía la Madre Teresa, ¿no? Sí. Una gota en el océano parece poco, pero sin esa gota... Sin esa gota, claro que sería diferente. Bueno, interesante también pensar, ¿no? Porque utilizamos los recursos como si fueran infinitos, y son finitos. O sea, tenemos una actitud que la tenemos incorporada con un tema de educación también, ¿no? Sí, lamentablemente uno podría decir, bueno, el origen de esto se remonta a la revolución industrial. Industrial, claro. Y por supuesto el modelo del capitalismo también, ¿no? Nos lleva a esta sociedad de consumo donde pensamos que los recursos son infinitos. Sí. Lo bueno es que están todas este tipo de plataformas y de iniciativas que nos dicen no. Si nosotros seguimos viviendo y consumiendo como ahora, en el año 2050 necesitaríamos 3,5 planetas. Y no hay 3,5 planetas. Entonces tenemos que repensar cómo nos vinculamos con estos recursos y empezar a ser mucho más eficiente. Y sobre todo algunos recursos que son básicos. Agua, recursos naturales, la energía. Entonces hay que tomar conciencia de que estos recursos no son infinitos y lo más importante es lo que nos dicen algunos empresarios de cuando uno piensa el desarrollo sostenible, tiene que pensar si uno le deja a nuestras próximas generaciones un mundo en donde ellos van a gozar de los mismos derechos y oportunidades de las que gozamos nosotros. Y eso es lo que no estamos haciendo lamentablemente. Por eso la invitación es a tomar una acción inmediata, no nos podemos quedar de brazos cruzados. No. Me impresionó, hace un rato hablaste de el plástico, ¿no? Sí. Y del mar y de la limpieza de los mares. Contame un poquito de eso. Esa es una iniciativa que lanzó ahora las Naciones Unidas en virtud de que el problema es un problema de catástrofes mundiales. La cantidad de plástico que están habitando hoy nuestros mares y nuestros océanos afecta no solo los mares y los océanos, sino también nuestro proceso de alimentación. Sí. Los peces viven en ese océano, por supuesto. Entonces están ingiriendo ese plástico y entonces esto tiene una afectación directa sobre nosotros y nuestro modo de consumo y de alimentación diario. Entonces Naciones Unidas ha lanzado una iniciativa para que las empresas reduzcan la utilización de plástico, que además tiene una segunda consecuencia. El plástico se produce con petróleo. Con lo cual también ese es un recurso que nosotros hemos pensado que era infinito y muchas compañías lo han pensado de esa manera. Entonces hay un compromiso para que las empresas nos ayuden no solo a limpiar los océanos del plástico, sino fundamentalmente a qué acción pueden hacer para ellos reducir la cantidad de plástico en sus procesos de producción, de consumo y de venta. Claro, porque cuando uno ve las pilas de basura también, los desechos,
el 80% es plástico. Absolutamente. Sí. Bueno, por eso la opción, nosotros le decimos a los empresarios, son dos. O va a venir por el lado de la regulación, entonces un gobierno o varios gobiernos o una comunidad, la Unión Europea va a decir, bueno, esta es la cantidad de plástico permitido, o tratar de adelantarse a esta demanda. Ahí está, claro. ¿No? Y de esa manera uno va creando el mercado también, va creando las necesidades hacia adelante. Entonces tenemos mucha confianza en que los empresarios nos ayuden a liderar con el ejemplo. Creemos que tenemos ahí una gran oportunidad y sobre todo porque el desafío es muy grande. Sí. Y ahí me quedo también con una frase, ¿no? A veces cuando pensamos en estas cosas de limpiar los océanos, el cambio climático, reducir la pobreza, Nelson Mandela decía, parece ser tan difícil de hacerlo hasta que lo hicimos, ¿no? Entonces, en realidad, si no empezamos a hacerlo, siempre nos vamos a quedar con la idea de que yo no lo voy a poder hacer, de que es muy difícil, ¿no? De que es imposible lograrlo. Es imposible, que es enorme, claro. Hasta que uno lo hace y ahí se da cuenta de que en realidad no era tan difícil. No. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos que transicionar muy rápidamente hacia una economía que sea más sostenible para todos. Sí. Donde todos ganen, no solo que las empresas ganen mucho dinero, que las comunidades puedan seguir teniendo el acceso a los recursos naturales, al agua, a los bosques, a la biodiversidad, a los peces, a los animales, que las comunidades indígenas puedan recuperar sus tradiciones y que podamos convivir con cómo ellos entienden. Tenemos mucho para aprender. Porque son Absolutamente, sabios en el trato de la naturaleza. Hay también esa posibilidad que tienen los chicos, ¿no? De ser grandes transformadores de su familia, de su ámbito social. Porque cuando los chicos conocen todos estos temas, viste que después tienen cuidado. Absolutamente. ¿No? Y hablan y dicen absolutamente a los adultos, no, esto no lo hagas, hacé tal cosa, ¿no? Está totalmente demostrado de que los chicos muy jóvenes, pero también lo que hoy las empresas se preocupan, que son los millennials. Sí. Esos jóvenes, ya en realidad más que llamarlos la generación de los millennials, los tenemos que llamar la generación S, la generación sostenible, porque ellos están muy preocupados por estos temas. ¿Sí? Este suéter, ¿dónde se hizo? Sí. En una fábrica textil en Bangladesh, ¿sí? En pésimas condiciones laborales, donde las personas ganan $1 cada 15 días. ¿De dónde se extrajo la materia prima? De África, de Argentina, de América Latina, ¿de dónde? Entonces, los jóvenes, los millennials están muy interesados en saber de dónde vienen los productos, cómo se elaboran, y en definitiva, cuál es la propuesta de valor que las empresas nos hacen a nosotros como sociedad. Claro, porque son preguntas que nadie se hacía, nadie. Exactamente. Hasta hace un tiempo que se empezó a hablar, ¿no?, del tema. Bueno, ojalá que todo siga en esta toma de conciencia y que vaya creciendo cada vez más, ¿no? Es nuestra expectativa. Sí, tenemos claro. una agenda muy clarita y tenemos un deadline, tenemos un tiempo límite que es el 2030. Ahí está. Ahí está. Ahí está, no está tan lejos, está ahí nomás. No está tan gracias, lejos. Muchas gracias por estar aquí. Qué bárbaro, así que no sabía yo lo de...